primer examen ya subí la nota, se las puse en el campus que la podían ver. Eh, Aparece la nota en base a 23 porque cada examen vale 23 puntos solo. Pero ahí en comentarios les puse la nota que sacaron de 100 y luego la nota de 23. Como obtengo la nota en base a 23, multiplico la nota que esté en base a 100 por 0.23 y entonces ahí me da la nota en base a 23 ahora, ¿verdad? Porque el examen valía 100. La próxima revisión tenía 2 fechas, pero escogía una. La siguiente revisión yo la quería dar el viernes, ¿verdad? Este viernes. Pero el viernes pasado no llegaron todos. Entonces, no sé si hay problemas con los viernes y lo voy a dejar para el martes 15. No la voy a hacer antes porque hay una prueba el 14. Entonces, no quiero saltarme los días de la clase. Entonces, o podría ser ese viernes, pero como ya tuve la experiencia que no llegaron todos, lo voy a hacer el día de la clase a la hora de la clase. Así no va a ver qué día no fui, porque es necesario. Ahora ya vamos por un tercer examen. Los que no fueron a la revisión del primero y tampoco van a la segunda. De ahí el último día, cuando ya se está entregando nota, hay problema porque no vieron sus exámenes. Entonces, yo necesito que vayan a la revisión. Todos. ¿Verdad? Entonces, va a ser el martes 15. Como les digo, pensaba hacerlo el viernes, porque me gusta hacerlo como un día libre, el viernes, y dar un tiempo para que pasen. Naomi, dígame, Naomi. Licenciada, en caso de que alguien pueda ir el viernes, ¿se puede o solamente tiene que ser el... No, un solo día vamos a dejar, no voy a dejar dos porque si no, no tiene, es para que vayan todos. Entonces, el día de la clase y en el horario de la clase, pues ahí sí no hay como que no vayan, ¿verdad? Y ya no puedo hacer nada más. El viernes, pues yo puedo entender, no es el día, pues la hora sí, trate que fuera en las horas de eso, ¿verdad? Pero la vamos a dejar entonces para el martes. Igual, estos exámenes no son, solo es que van a revisar la nota y revisar tal vez en lo que fallaron, pero no se va a volver a repetir el examen, ¿verdad? Porque ya no hay reposición, sino que ahora son 4 exámenes. Pero sí es importante verlos, ¿verdad? Para que ustedes los firmen y los vean que se hizo la revisión. Se va a hacer una revisión para todos, ¿verdad? Y sería el martes. Yo no voy los viernes, pero sí iba a la revisión, sí iban ustedes, pero pues la mayoría no fue. Entonces no voy a ir el viernes, mejor voy a ir el día de la clase, a la hora de la clase, que yo espero que sí aparezcan, ¿verdad? Y hagan su respectiva revisión, perdón. Pero hay una prueba el 14, y las pruebas no las quiero mover, por eso no lo incluyo, por decir mañana, pasado el jueves, porque quiero pues dar las clases, ¿verdad? Igual este lunes tendríamos clases y la prueba quedaría en la noche, ¿verdad? Como siempre las han estado haciendo. Bien, esa es la... Licenciado, Dígame. pero bueno, por ejemplo, la revisión queda hasta el martes, entonces podría habilitar, si ya tiene revisado los exámenes, nuestra nota en el campus, solamente para las personas que en dado caso no puedan ir o simplemente consideren que no sea necesario la revisión para ellos. Ok, sí voy a habilitar la revisión, siempre lo hago, pero hasta después de que hagan revisión ustedes, no antes, ¿verdad? Porque solo nos puso la nota, entonces el orden en esos, después que hagan la revisión presencial, ¿verdad? Porque puede hacer un reclamo o algo. Entonces, hasta después es en el campo, ¿verdad? Que eso es como opcional, ¿verdad? La revisión es presencial, pero a mí siempre me gusta porque a veces que sí, definitivamente no pudieron pasar, o entonces me gusta que o se les olvida, ay, ya se me olvidó cuánto se fue en el primer examen, y cómo es que se calculaba, entonces me gusta darles esos datos. Y sí lo voy a habilitar y sí la voy a subir, pero hasta que hagan la revisión presencial, ¿verdad? Para que vayan. Después de la revisión, pues ya van a estar habilitadas, así como aparece el examen 1, va a aparecerles el examen 2.
¿verdad? Y así van a aparecer los otros exámenes, siempre van a estar. Lo que en ese creo que la nota no la van a poder ver ahí porque como hay que quitar el examen más bajo, y eso es algo que en Excel sí se puede hacer, pero en el campo saca la más alta o saca la más baja, pero no sé si se puede hacer una fórmula. Eso tendría que ver. Pero ahorita solo estarían las notas y vean que los certificados también ya están revisados, pero los que los hicieron ya tienen la entrega del revisado 3, ¿verdad? Ya tienen la entrega del revisado, la entrega del certificado 4, perdón, ya la tienen habilitada, o sea que si ya lo hicieron, háganlo, súbanlo, y la fecha máxima creo que es el 20, pero ya está habilitado, pues, o sea, no lo dejen hasta el último día. Yuri, Vladimir, Yuri está ahí. Presente, buenos días. Ok, revise lo del certificado. Uno de los certificados me apareció repetido, entonces no sé qué pasó ahí. Si Sí, no lo hizo. ahorita lo estoy viendo. Ajá, porque igual como los certificados tienen fecha, ¿verdad? Si está antes de su fecha es antes del último día de entrega, pues se entiende que fue un error, ¿verdad? Y eso se corrige. Ya fechas pasadas la entrega el último día, esa ya no sé, no se puede hacer nada. Va, me escribe un correo entonces. Sí. Ok, vamos a revisar los ejercicios que habían quedado. Entonces, todo claro, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer por lo que sigue? Y el miércoles es el examen. Ok, tenían unos ejercicios propuestos, no sé si los llegaron a hacer. Quería un análisis un poquito matemático, lo vamos a discutir. Dice, los niveles de intensidad de dos personas que conversan son de 60 y 70 decibelios. Les estaban dando los niveles de intensidad. ¿Cuál será la intensidad de los sonidos combinados? Miren, le daban los niveles y preguntaban por intensidad. Es el contrario del que habíamos visto, ¿verdad? Que nos daban la intensidad y me pedían el nivel. Yo lo introducimos en las fórmulas y listo. Pero ahora me dan el nivel de intensidad, o sea, los decibelios, y me piden cuánto vale I. Lo primero es entenderlo. Entendimos que es contrario a lo que habíamos estado haciendo. Entonces, pero lo mismo, cuando yo tenía I1, yo calculé los betas, ¿verdad? Estos de aquí que hicimos, como me daban una intensidad, yo calculaba los decibelios usando las fórmulas. Me daban una intensidad, yo calculé los decibelios. Entonces aquí lo que me den es el nivel. Yo puedo sacar cuánto vale I. Beta 2 y puedo sacar cuánto vale I2. Y me piden, ¿cuál será la intensidad de los sonidos combinados? Entonces, I es igual a I1 más I2. Esta es la intensidad de los sonidos combinados. I1 más I2. La suma. Entonces vamos a calcular I1, I2 y la suma sería la intensidad de los sonidos combinados. ¿Sí? Tenemos la fórmula que dice beta es igual a 10 logaritmo de I entre I sub 0. I sub 0 es 10 a la menos 12 watts metros cuadrados. Y ahora tengo que despejar para la intensidad. Entonces, dejamos solo el logaritmo, entonces beta entre 10, ¿verdad? Y me queda así esta relación. Una forma que podemos verlo es que todo lo ponemos en potencia de 10. 10, y este es el argumento. Este logaritmo se llama base 10. Hay otro logaritmo en la calculadora, uno que se llama LN, que se llama logaritmo natural. La base de ese son las exponenciales. La base de este es logaritmo base 10, se llama. Entonces,
10 a la logaritmo base 10, lo que me devuelve es solo el argumento, es decir, i entre i sub 0. O también, si revisaron las propiedades, me eso se hizo tanto relajo en las propiedades, me dice que ponga el 10, que le ponga este de aquí y este lo pase a dividir. Como propiedad les aparece de un solo de esta forma, de esto a este paso. ¿Verdad? Porque es una propiedad de los logaritmos, ¿verdad? Luego ponen argumentos, le ponen nombre a cada uno de estos, ¿verdad? Y de un solo pasan a este de acá. Entonces está bien, ¿verdad? Por eso si usted en el examen le aparece y de un solo lo pone de esta forma, no está malo, porque existe una propiedad del logaritmo, ¿verdad? Que me dice cómo pasar, ¿verdad? De un logaritmo a un número, ¿verdad? Y es escribiéndolo en potencia. Entonces la relación que encontré es que i es igual a i sub 0 por 10 a la beta sobre 10. No sé si lo habían encontrado, si habían visto eso. Les recomiendo estudiar las propiedades de los logaritmos, pero yo aquí voy a hacer algunos ejercicios, pero pueden aparecer diferentes cosas, ¿verdad? En cuanto a los logaritmos. Entonces, hay varias propiedades. Esta es una propiedad, ¿verdad? De cómo escribirlo. Aquí yo lo hice en forma de despeje, para que también lo vean así. O si lo estudiaron ustedes y de un solo llegaron aquí, está bien, porque existe una propiedad que se los escribe de un solo. Entonces encontramos I1 usando la fórmula, que sería I sub 0 por 10 a la beta sobre 10. Usamos beta 1 para hallar I1. I2 sería I sub 0 por 10 a la beta 2 sobre 10. Ok, hagan este cálculo de I1 y verifiquen que pueden encontrar ese valor, este de acá. Vean que la introducción de esto en la calculadora es importante. Hagan ese cálculo y me dicen cuánto le da, si le da 1 por 10 a la menos 5, 1 por 10 a la menos 6 o 1 por 10 a la menos 7. Porque ese es importante, el manejo de los... A mí me da la menos 5. Ajá, está mal escrito. Vuelva a A mí me da hacerlo. 1 por 10 a la menos 6. Por lo menos 10, ¿qué? 1 por 10 a la menos 6. 1 por 10 a la menos 6. Sí. Sí, está bien. Ok, los que tienen a la menos 5, ¿verdad? Está mal escrita la potencia. ¿Qué es el problema en estos ejercicios? Que les aparece un factor de más 10 o de menos 10, porque a los menos 5 tienen un 10 de más. Significa que están introduciendo malas potencias. Y toda esa parte del logaritmo que trabaja con esa potencia de 10, por eso es importante que hagan los cálculos y que aprendan a utilizar la calculadora. Bien, y 2, hagan este cálculo también para I2. Con uno que les dejo tendría que darles cualquiera, ¿verdad? Pero es importante que practiquen en clase, ¿verdad? Para que vayan verificando, porque estos valores sí están verificados. Ahí lo acabo de hacer. Y 2 Bien, también y me da 1 por 10 a la menos 5. el segundo, Sí. ok. Y después es la suma, y ahora en este cálculo de sumarlos. 1 por 10 a la menos 6 más 1 por 10 a la menos 5. Es muy importante.
1.1 por 10 a la menos 5. Ok. Bien, ¿tienen preguntas con el ejercicio? Yo ¿No? tengo una pregunta. Dígame. En este caso, como dice, bueno, como pide cuál es la intensidad de los sonidos combinados, así de primera se puede pensar que sumando los niveles de 60 y 70, de ahí se saca la intensidad. Se podría pensar que se puede hacer así, pero no es así, porque están en escalas logarítmicas, ¿verdad? Exacto, correcto. Cuando es como aquel ejercicio que hicimos, si estaba en clase, en esa clase, que parecía que podíamos usar regla de 3, ¿verdad? Porque tenían 3 datos y les pedí un cuarto, pero no se podía usar, ¿verdad? Porque no era lineal. Aquí lo mismo, como no son lineales las escalas, ya no se puede, pues son escalas logarítmicas. Entonces tenemos que revertirlo del nivel, sacar cuánto era la intensidad, porque el proceso que lleva es logarítmico. Entonces tengo que sacarlo de ahí y luego hacer la suma. Ahí sí ya quedan lineales, ¿verdad? Cuando ya tengo I1 y 2 ya puedo hacer la suma. Pero el contrario no, porque usted mismo pues ha contestado que está la escala, ¿verdad? Por no ser una escala lineal, entonces se tiene que hacer así. Bien, tenía un otro ejercicio por acá, que también, esto se los dejé, por eso los estoy discutiendo, porque les di el fin de semana que ustedes los investigaran, los trabajaran, ¿verdad? Si lo hicieron bien y si no, pues presten atención y hagan las tareitas, ¿verdad? Para que ya vengan de haberlos leído y pensado. Dice, si la distancia a una fuente sonora se reduce a la mitad, el nivel de intensidad del sonido cambiará por un factor de 2, de un medio, de 4, de un cuarto o ninguno de los factores anteriores. ¿Por qué y cuál es el cambio en el nivel de intensidad del sonido? Entonces, primero ando buscando cuál sería ese factor. Entonces, pero esas son como de las preguntas que les vienen de opción múltiple, ¿verdad? En el examen. Que no solo, algunas no solo son teóricas, sino que tienen algún pequeño análisis, ¿verdad? Que hay que contestar. Entonces, por ejemplo, aquí me da una condición. Me dice si la distancia a la fuente se reduce a la mitad. Entonces, partimos de esa condición, ¿verdad? Entonces, tengo aquí R1 como R1 y R2, ahora esa fuente, ¿verdad? Dice a la mitad. Entonces, R1 entre 2, ¿verdad? Aquí como son esféricas, ¿verdad? Entonces, tenemos I1 es la potencia 4pi R1 al cuadrado, la fórmula tal cual. I2 sería la potencia 4pi R2 al cuadrado, la fórmula tal como son, ¿verdad? Solo R1 y R2, tanto para I1 y 2. Ahora en el I2 tengo la condición. Entonces dice P4pi por R2, que ya sé, o la condición que me están dando es que es R1 entre 2. R1 entre 2 al cuadrado. La simplificamos un poquito. P entre 4pi R1 elevado al cuadrado R1 elevado al cuadrado el 2 y me queda 4. No voy a cancelar 4 con 4 porque yo quiero ver cómo está en términos de mi factor inicial. Así como aquí tengo R1, pues es el valor inicial. R2 es del inicial, R1 entre 2. Entonces lo voy a escribir más bien en función del inicial.
este 4, división sobre división, el 4 pues pasa para arriba, ¿verdad? Igual se siguen cancelando 4 y 4, pero no voy a hacer eso. Porque identifico que si lo dejo aquí, P4pi R1 al cuadrado, eso ya lo conozco yo y se llama I1. ¿Okay? I2 es igual a 4 veces I1, ¿verdad? Entonces vimos ahí un factor de 4, ¿verdad? Ese nivel de intensidad va a ser modificado por un factor de 4. Y no usamos datos, ¿verdad? Sino que con la condición que me dieron. Inciso B, ¿cuál es el cambio en el que el nivel de intensidad del sonido? Y por eso pregunta aquí por qué, ¿verdad? Porque no solo era que iba a contestar, hay que hacer un análisis, ¿verdad? ¿Cuánto es el factor? Inciso B dice, ¿cuál es el cambio en el nivel de intensidad del sonido? ¿Cuál es el cambio en el nivel de intensidad del sonido? Cambio, ¿se acuerdan? La variable cambio es un delta B. Entonces va a ser B2 menos B1. Siempre que yo escucho la palabra cambio, es un delta. Entonces B2 menos B1. ¿Quién es B2? 10 logaritmo de I2 sobre I sub 0, ¿verdad? ¿Quién es beta 1? 10 logaritmo I1 entre I sub 0. Está viendo que I sub 0 ya la conocemos. Bien, pero aquí tengo I1, I2 y solo conozco I sub 0. Si se fijan, el problema no les dio ningún dato. Ese problema no da ningún dato. Es bien interesante que lo analizaran. 10 logaritmo I2, pero I2 ya tengo una relación. I2 es 4 veces I1. Entonces, 4 veces I1 sobre I sub 0 menos 10 logaritmo I sub 1 sobre I sub 0. ¿Sí? Yo estoy trabajando con lo que me daba el problema. Ahora, aquí me vengo para acá y sí debo de apoyarme de algo y es de las funciones logarítmicas, ¿verdad? Les recomiendo que descarguen, busquen cuáles son las propiedades, esto se llaman propiedades de los logaritmos, porque esto ya no es física. Yo no les voy a enseñar las propiedades de los logaritmos, pero si ocupo uno, la voy a usar. Ojo, si ocupo uno, la voy a usar, y si usted ocupa uno en el examen, pues debe haberlo aprendido en matemáticas. Ya el de despeje, está el de la suma, está el de la división. Mire, el logaritmo de la multiplicación de dos factores se puede separar como la suma logarítmica de cada uno. Logaritmo de A por B es igual a la logaritmo de A más el logaritmo de B. Y también hay una propiedad para la división. No la escribo porque no la necesito acá, pero anote, vaya, investigue. Y esa propiedad es porque en el examen si aparece algo, lo puede utilizar. Les digo, ¿verdad? Entonces, se me hizo el mouse. Ok, entonces aquí tengo 10 logaritmos y entonces voy a hacer esto como dos factores, ¿verdad? Pero lo voy a separar a mi conveniencia. El 4, 1 y todo este otro, ¿verdad? Son dos factores. Que sea división, no importa, son dos factores. 4 multiplica a eso. Eso es una división, pero eso es eso. Entonces, 10 logaritmos, o lo que acá hay un 10, ¿verdad? Hay que tener cuidado, el 10 siempre va. 10 logaritmos de 4 más 10 logaritmos del otro factor que quede, que es I sub 1 entre I sub 0. ¿Y qué va a pasar? Como aquí tengo un más y aquí había un menos, que ese menos ya era de la fórmula beta 2 menos beta 1, ese se cancela. Y lo único que me queda es 10 logaritmos de 4. ¿Verdad? 10 logaritmo de 4. Lo calculamos 6.02 decibelios. Entonces, muy interesante, ¿verdad? Porque ese ejercicio pues, se pudo pensar, no hay datos, pero se simplificaba. Se simplificaba y entonces hay que estudiar bien estos ejercicios
y también, pues, como dicen, tener mente bien abierta porque aquí hay mucho manejo matemático. Pero más que físico, física es darle la fórmula. De ahí, pues lo que se puede hacer con los logaritmos y con la fórmula, ¿verdad? Ver cómo se despeja o cómo se hace el tratamiento de los datos. Entonces, ojo, ¿verdad? Puede haber infinidad de ejercicios, ¿verdad? Pero todos van a partir de la misma fórmula. Y pues aquí sí se ve bastante la matemática, ¿verdad? De este tipo de funciones. Entonces, repasen las propiedades. Y no se cierren el examen, Hola. ¿verdad? Porque vean que sí se pueden a veces simplificar y no se ocupa tener tantos datos. Dígame. Una pregunta con respecto al inciso A. Ujú. ¿Se puede decir que esa condición se va a cumplir siempre que nos digan que la distancia se reduce a la mitad? Así como, Sí, por ejemplo, cuando en se dice ese, en, que en si se ese, duplican dos intensidades, el nivel de intensidad va a aumentar en 3 decibeles, algo así, que siempre se va a cumplir. pero no podría concluir así, ¿verdad? Tiene que hacer ese mismo análisis y en ese análisis le va a salir el factor. O sea, pues si se reduce a la mitad, sí sería 4 veces y 1, eso sí, porque lo hice con letras. Entonces, cuando uno trabaja con letras, esas son demostrativas, ¿verdad? O sea, ya quedan generales, cuando no se usa en términos de valores. Entonces, para la mitad sí se va a cumplir. Si se reduce a la mitad, la intensidad 2 es 4 veces y 1. Si ocupo otro factor, pues jugaría con el otro factor y pues llegaría a alguna conclusión. Ese sería el camino, ¿verdad? Pero como siempre le preguntan un por qué, debe justificarlo, ¿verdad? Pero ya teniendo esa idea, ya tiene idea más o menos cómo. Y esa se la podrían jugar, ¿verdad? En vez de decir se reduce a la mitad, puedo hacer 2 veces el doble, 3 veces el doble. El factor cambiaría y tendría que usted de nuevo reescribir esto en términos de I1, ¿verdad? Para ver cuánto es el factor que quedó. ¿Sí me explico? Se pueden jugar con cualquier número, ¿verdad? No solo a la mitad, sino que se aumenta 3 veces, por ejemplo. Entonces harían el aumento de 3 veces, ¿verdad? Y queda más bien 1/9 quedaría. En ese caso se reduce. Pero deben de hacerlo. Entonces son cortos, pero digamos, por un examen no solo lo pueden inscribir, deben hacerlo porque no está como fórmula, ¿verdad? Aquella que les digo de los logaritmos es así porque hay una propiedad logarítmica, entonces se entiende. Bien, otra consulta. Vale, alguien está hablando. Isa, vení para acá. Ok, vamos a hacer otro ejercicio. Dice, a una distancia de 12 metros desde una fuente puntual, el nivel de intensidad son 70 decibelios. ¿A qué distancia desde la fuente el nivel de intensidad será 40 decibelios? A una distancia de 12 metros desde una fuente puntual, el nivel de intensidad son 70 decibelios. ¿A qué distancia desde la fuente el nivel de intensidad será 40 decibelios? Llevamos los datos y hay que analizarlos. Entonces me dice, bueno, me da el R1.
con 12 metros. Y con eso tenemos un beta 1, dice, que es 70 decibelios. Y tenemos R2. ¿A qué distancia de la fuente? O sea, esa es la que ando buscando. Voy a tener un nivel de intensidad de 40 decibelios. Ok, y para esto, como les están pidiendo R, pero lo que les dan es beta. Recordemos del ejercicio anterior, ¿verdad? Recordemos del ejercicio anterior que si yo tengo, perdón, que si yo tengo beta, puedo encontrar I1, ¿verdad? Si yo tengo beta I2, puedo encontrar I2. ¿Por qué? Porque hay una relación de intensidad, ¿verdad? Que está en la fórmula. Simplemente, como le digo, si le quieren deducir por qué sale, como ya se les aparece ahí como fórmula, la pueden usar. Dividir I2 sobre I1 y al simplificarlas les sale que es la relación de los radios, ¿verdad? Solo que salen al contrario. Son inversamente contrarios. Este es al cuadrado y este es al cuadrado. Entonces quiero R2. Voy a despejar para R2. R2 al cuadrado es igual. Era R1. Todas cambiarían. Y 1 a multiplicar y 2 a dividir. Y el R1 aquí queda. R2 al cuadrado. Como está al cuadrado, R2 tendríamos que sacarle la raíz cuadrada. Esa sería la forma de encontrarlo. Ya tienen R1 y lo que tendríamos que hacer pues es encontrar el I1 y el I2, que ahora pues es sencillo porque ya tienen la forma de cómo encontrarlo, ¿verdad? Recién lo acabamos de hacer. Tenemos que I es igual a I sub 0 y es a la beta sobre 10. Esto no va a cambiar, ¿verdad? Porque lo único que cambian son los betas. Entonces, si quiere I1, I sub 0, I sub 0 sí ya tiene un valor, ¿verdad? Es el que siempre va a usar. Beta sobre 10. Sub 0 es 10 a la menos 12. Watt sobre metros cuadrados. 10 a la beta 1, que sería 70 decibelios, ¿verdad? Sobre 10. Tenemos I2, sería I sub 0, y es, bueno, aquí sería beta 1, ¿verdad? 10 a la beta 2, que esa es la diferencia entre 10. Entonces, 10 a la menos 12
watts sobre metros cuadrados. Y aquí es 10 a la 40. 40 sobre 10. Se me cerró la pizarra. Me reinicio. ¿Pueden escucharme? Sí, ingeniero. Sí, sí, lo escucho. Sí. Solo que se fue la pizarra. Ok, ahí está. No sé por qué lo traba estas aplicaciones. Sería 40 sobre 10. Ok, hagan los cálculos. En esta fórmula, si la necesitan, la pueden usar, ¿verdad? Porque es una función de los logaritmos, ¿verdad? No tiene que hacer todo el despeje, es así. Pero apréndasela bien y si no, mejor haga el despeje, ¿verdad? No va a perder el problema porque la escribió mal. Practique. La primera intensidad me dio a 1 por 10 a la menos 5 watts sobre metros cuadrados. Excelente. La segunda sale 1 por 10 a la menos 8. Muy bien. Uno por 10 a la menos 8. Y recuerden que aquí andan buscando R2. Entonces, con esto sustituyen los datos que hemos obtenido. La menos 5 y la menos 8 y era 12, ¿verdad? Que R2 entonces es raíz cuadrada de y 1 por 10 a la menos 5 12 metros al cuadrado. Ok, y hagan ese cálculo. Pues no, esto es un producto, pueden hacer más largo esto, lo mismo. 109.54 metros. ¿Cuánto? 109.54 metros. No. Tengan cuidado con estas raíces, ¿verdad? Este es otro problema en las raíces. Y tienen que poner un paréntesis, numerador y denominador. Y si lo quisieran hacer todo en la calculadora, ocuparían un otro paréntesis. Ay, ya no me cae. Estoy muy pegado. Paréntesis acá. Y otra acá. No voy a quitar el verde, se ve muy raro. Es el producto arriba, la división y por último la raíz. ¿Cuánto da eso? Me da 379.47. Muy bien.
Muy bien, ya varios lo tienen. 300, aquí está. Bien. Ok, listo. Vamos a hablar, igual ya lo copiamos. Teníamos lo de Doppler, ¿verdad? Los había dejado estudiando Doppler también. Y entonces aquí nosotros vamos a usar esta relación, ¿verdad? La completa. Dice, por ahí dice que si ambos se acercan, deja los signos de arriba, o sea, el más y menos abajo. Porque si se acercan es mayor la frecuencia, entonces arriba van más, pero abajo usted quiere que el denominador sea más pequeño. Si por el contrario se alejan, entonces la frecuencia estaría disminuyendo y se usan los signos de abajo, que sería menos, o sea, más pequeño, y aquí hace el denominador más grande, por eso usa más. Sin embargo, para esos casos, pues sí se las pueden aprender, ¿verdad? Cuando se acercan y cuando se alejan, signos de arriba, signos de abajo. Pero también hay mixta, ¿verdad? El que está en el campus, por ejemplo, se usan signos que no concuerdan con esos dos, porque es que habían 6 casos, ¿se acuerdan? Y ahí solo hay 4. Entonces, en general, puede tener la idea, ¿verdad? Pero uno no solo se va a acostumbrar a eso. Entonces, vamos a hacer ejercicios donde se trabaja en la mayor de los casos. Uno sencillo para introducir el tema. Voy a decir algo más y se me olvidó. Ok, aquí están, ya me acuerdo. Aquí está la velocidad, ¿verdad? Pero hay un montón de velocidades, si se dan cuenta, ¿verdad? V sub 0 es la rapidez del observador. V sub 0, rapidez del observador. Si el observador no se mueve, entonces V sub 0 vale 0, ¿verdad? Por eso es que estas tienen otra forma y es porque se pueden simplificar. O sea, aquí está todo completo. Si V sub 0 es 0, se elimina. Solo queda V arriba. PS es la rapidez del sonido. PS es la rapidez. No. B es la rapidez, solo B es la rapidez del sonido, perdón. Porque aquí hay que ver la nomenclatura del libro. Nosotros estuvimos usando BS para el del sonido, porque así estaba en el capítulo anterior. Entonces hay que tener cuidado aquí. ¿Quién es quién? Eso sí. Dice que BS es el de la fuente y B sub 0 es el observador y B es la del sonido, ¿verdad? Entonces eso hay que aclararlo bien. Aquí está, BS es la rapidez de la fuente en Doppler. Esa fórmula, B es la rapidez del sonido y B sub 0 es la rapidez del observador. Tomar nota, ¿verdad? Porque vamos a usar esta fórmula de acá. Y en el examen les va a aparecer una sola, no les va a aparecer 6 fórmulas diferentes. Vamos a aprender a usar esta, pero hay que sabernos bien, ya ven, la variable, ¿verdad? Cómo está escrita la fórmula que ellos nos dan. Eso ya es de ellos. Entonces, BS, rapidez de la fuente. B, rapidez del sonido. Y B sub 0, la del observador. ¿Ok? Entonces dice, ¿cuál es la frecuencia escuchada
por una persona, esto solo tiene un puntito, solo para mostrar la fórmula. ¿Cuál es la frecuencia escuchada por una persona que viaja directamente a 60 kilómetros por hora hacia el silbato de una fábrica con una frecuencia de 800 Hz si la temperatura del aire es de 0 grados Celsius? Sacamos los datos y dice cuál es la frecuencia escuchada por una persona. O sea, que me pide la frecuencia del observador, F sub 0. La velocidad con que, ¿cuál es la frecuencia escuchada por una persona que viaja directamente a 60 kilómetros por hora? ¿Quién? El observador, ¿verdad? Porque están hablando de la persona. Y esos 60 kilómetros por hora hay que convertirlos a metros por segundo. Eso es algo que deben de manejar bien de 111. Y es 16.67. Ok, y viaja hacia un silbato de una fábrica de 800 Hz. La fábrica sería entonces la fuente, ¿verdad? La fuente la estamos denotando por la letra S, entonces FS 800 Hz. Me da la temperatura ambiente. ¿De qué me sirve la temperatura ambiente? Bueno, para calcular la velocidad del sonido, ¿verdad? A 0 grados Celsius y usamos la fórmula que habíamos visto, 331 más 0.6 TC. Y en TC la temperatura es 0 grados Celsius, entonces me sale 331 metros por segundo. Mire que tengo aquí que la velocidad de la fuente es 0. ¿Por qué? Porque es una fábrica. La fábrica está puesta en un lugar que tiene puesto un silbato. Eso, la fábrica, el silbato no se está moviendo. Entonces, a esa interpretación me va a tocar a mí hacerla, ¿verdad? Entonces, la velocidad de la fuente, 0. Y me aclara, se está acercando, ¿verdad? Se está acercando. ¿Cómo va a ser esa frecuencia escuchada con respecto a la real, que son los 800? Pues va a ser mayor, ¿verdad? Porque se está acercando, la frecuencia es más alta. Entonces, escribimos la fórmula general. Esta es la fórmula. Si la anotaron, solo la escribí. Y ahora a usarla. Quitamos el menos, perdón, quitamos, le ponemos 0, ¿verdad? Porque la velocidad de la fuente, 0. Entonces queda simplificada así, ¿verdad? Porque si esto ya es 0, este menos más, pues ya no tiene sentido. Y queda la fórmula así, de este sentido. Ahora vamos a elegir, ¿es más o es menos? Como se está acercando, la frecuencia que va a escuchar debe ser mayor. O sea que el signo que va a ir es más, ¿verdad? Y en la fórmula, aquí puedo dejar solo el más o simplificar lo que es B entre B1, B sub 0 entre B, entonces queda así. Que esta es la fórmula que aparece en las 4, ¿verdad? Pero no es necesario, ¿verdad? Que debe hacer esa simplificación, ¿verdad? Por ejemplo, si usted esto, a su vez, si usted solo lo deja así, B más B sub... Ay, se volvió ahí. Ok, se me reinició con esto. Termino. No sé si me están escuchando aún. Este es igual a B más B sub 0 sobre B. Si usted no lo simplifica y hace el cálculo aquí, en esto verde que acabo de escribir, igual le va a dar lo mismo, ¿verdad? Yo solo lo simplifiqué, ¿verdad? Por si ya estudiaron las 4 fórmulas, van a ver que queda uno más. ¿Y por qué ya no le queda? Pues, queda así, ¿verdad? Si lo separo, B entre B, 1 y B sub 0 entre B. O la usa aquí, ¿verdad? Solo escogió es más o menos, es más, porque me estoy acercando, la frecuencia va a ser mayor. Se queda más y sustituye aquí los valores. Y le va a dar lo mismo, 840.29 Hz. ¿Ok? Cuando revisen eso y pues mañana, como ven, vamos a estar trabajando con Doppler.
Lo dejo escrito. Entonces, a leer Doppler hoy, a ver los casos, porque mañana vamos a estar trabajando con estos ejercicios. ¿Alguna pregunta, consulta, comentario? Sí, Revisen sus notas, dígame. le agradezco mucho que haya subido las notas del primero, pero también quisiera saber más o menos cuándo estarían las del segundo. Ok, creo que se conectó tarde, las del segundo, yo les había dicho, les quería dar la revisión el viernes, que no quiero tocar los días de la clase, ¿verdad? Porque el lunes hay una prueba programada ya, esa no la puedo mover. Entonces, pero el viernes tuve el problema la vez pasada que escogí el viernes, ¿verdad? Para lo mismo de las clases, no me terminé de la clase, pero no llegaron y sí necesito que vayan porque se están acumulando 2 exámenes y algunos no han revisado. Entonces va a ser el martes 15, ¿verdad? El martes 15 a la hora de la clase. Entonces así espero que no hayan problemas con la revisión porque quiero que vayan y voy a llevar el examen 1 para los que no fueron a revisarlo. Pero claro, primero vamos a dar la revisión del examen 2. Van los que revisaron el 1 y se quedan los que no han revisado el 1. Entonces ese sería el orden. Entonces voy a hacer un día de la clase a la hora de la clase, ¿verdad? Para que no hayan excusas, que todos vayan, ¿verdad? Porque las que podrían decir, no es que lo hizo un viernes y el viernes yo estaba en otras cosas, no pude. Entonces el martes 15. Entonces, eso. Voy a pensar eso de subirlas antes, pero pienso que si las subo no van a ir a la revisión y es lo que no quiero. Sí quiero que vayan. Siempre las voy a subir.